Escuchar al doctor que nos tiene un breve relato sobre 9/11 de manera histórica. ¿Cómo está usted, doctor? María Luisa, muy buenas noches. Un abrazo para ustedes, mis hermanos de la diáspora hispanoamericana allá en Estados Unidos. Sí. María Luisa, te quería preguntar, cuando hablas de 11 de septiembre, bueno, tenemos el golpe de Estado fascista que tumbó al gran presidente Allende, también tenemos el evento del derribo de las torres por los árabes aquellos. ¿De cuál de los dos temas tú prefieres? Bueno, me gustaría que usted... me gustaría que nos hiciera un breve recuento histórico de qué pasó el 9/11 aquí en Nueva York, en el 2001. Pues mira, según todos podremos recordar en mayor o menor grado, el 11 de septiembre de 2001 fue aquella fecha en que una serie de guerrilleros árabes de Arabia Saudita y otros países árabes secuestraron varios aviones comerciales después de haberse entrenado como pilotos en distintos lugares de los Estados Unidos, como pilotos de aviones comerciales, y de forma coordinada secuestraron alrededor de 4 naves comerciales, 4 aviones jet comerciales, y algunos de ellos los estrellaron contra la torre sur y la torre norte del llamado inglés World Trade Center. Esas dos ciclópeas figuras, edificios, íconos del capitalismo norteamericano con sede en Wall Street, Nueva York. Y ya pues lo demás es historia. Sabemos que al estrellar esas naves, a base de lo que nos han informado, ¿verdad? Sabemos que provocaron el derribo aparente de esos dos edificios, y con ello pues se perdieron cerca de 3.500 vidas aproximadamente. Y obviamente pues la opinión, una parte sustancial de la opinión pública nacional de Estados Unidos e internacional, pues condenaron en los términos más terribles y más duros las actuaciones de los alegados terroristas árabes. Y, doctor, condenaron estos actos como actos de terrorismo, pero lo que pasa es que hay toda una historia detrás de estos dos eventos tristes y lamentables que ciertamente desde el punto de vista humanista pues tenemos que lamentarlos en un sentido. ¿Me ibas a preguntar algo, María Luisa? Decía que qué razón tendrían, como usted dice, esos terroristas o algo así, que vinieron a Estados Unidos a destruir la Torre Gemela. ¿Cuál sería el objetivo de ese atentado? Fíjate, hay múltiples teorías, ¿no? Una de las teorías que hay que tomar en cuenta es que esta actuación de parte de los llamados terroristas árabes responde a una especie de represalia contra la política exterior de los Estados Unidos, que desde 1946 al 51 aproximadamente, hasta los otros días, ha venido interviniendo en los asuntos internos de distintos países árabes como Irán, país en el cual en 1954 la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, siguiendo directrices de varios presidentes de Estados Unidos, provocó el derribo del gobierno del presidente Mossadegh con miras a favorecer los intereses imperialistas, neocolonialistas de los británicos y también de los norteamericanos, tratando de lograr un gobierno que respondiera a los intereses y las presiones del gran capital petrolero internacional, que recibe total respaldo de Londres y de Washington. Y entonces también sabemos, por otra parte, que los Estados Unidos han estado
interviniendo, como yo dije, contra una serie de gobiernos árabes de la región, y esas intervenciones de carácter imperialista han provocado múltiples reacciones de parte de distintos grupos árabes, religiosos y no religiosos, quienes han empezado a visualizar a los Estados Unidos de América como un país que le derriba su gobierno, como un país que al bombardear y lanzar múltiples ataques le profana en lugares que para ellos son extremadamente sagrados. Sí. Y entonces, en términos generales, puede decirse que la política agresiva de intervención de Estados Unidos en todo ese Medio Oriente, en muchos países árabes, pues ha provocado y provoca reacciones extremadamente violentas, como la de estos grupos de alegados llamados terroristas árabes, quienes en un momento dado deciden emprender la guerra contra Estados Unidos de formas como esa, como las que vimos allá el 11 de septiembre. Doctor Nelson. Sí, por aquí te escucho. Sí, Fernando tiene una pregunta para usted. Doctor Rochet, buenas noches, habla Fernando Montes de Oca. Le tengo una pregunta. ¿Por qué dentro del comité que se hizo de investigaciones en el Senado, actualmente hay más de 100 hojas que se encuentran completamente cerradas para el público? Se encuentran bajo llave y serán abiertas hasta el año 2050. No hay transparencia en ese rubro. Oye, definitivamente que hay mucho amplio consenso en la comunidad internacional, en distintas fuentes observadoras. Hay una queja que el gobierno de Estados Unidos no ha sido, como tú correctamente has dicho, completamente transparente en términos de revelar todo lo que se sabe o debiera saberse por parte del gobierno de Estados Unidos sobre el asunto del derribo de las Torres Gemelas. Pero esa falta de transparencia no solamente se da en eventos trágicos como estos del 9/11. Sabemos ahora mismo hay conciencia de que en el asesinato del gran presidente John Fitzgerald Kennedy, hay elementos envueltos del gobierno de Estados Unidos en lo que a todas luces y a la luz de toda la evidencia histórica revelada hasta el presente, que hubo un golpe de Estado para asesinar y destruir el gobierno del presidente John F. Kennedy, con miras a reversar las órdenes que Kennedy había dado para sacar las tropas norteamericanas, las Fuerzas Armadas norteamericanas de Vietnam. Y sabemos que Kennedy quería reducir el arsenal de bombas atómicas de los Estados Unidos, y sabemos que el Alto Pentágono se oponía a muerte a esa reducción, pero también los jefes de Estado Mayor conjunto estaban abierta y hostilmente opuestos a toda propuesta de reducir el arsenal de bombas atómicas de los Estados Unidos. Y sabemos también que después que Kennedy le negó a última hora el respaldo aeronaval a las unidades que la CIA había logrado embarcar desde Nicaragua hacia Cuba en un ostensible y abierto acto de agresión encubierta. Sabemos que hubo elementos en el exilio cubano que actuaron de común acuerdo con altos elementos jerárquicos del Central Intelligence Agency para asesinar a Kennedy y derribar su gobierno, y entonces girar 180 grados el rumbo del curso del aparato federal norteamericano. Entonces ahí tampoco hubo transparencia, porque hay miles de documentos que, al igual que ocurre con los de las Torres Gemelas, no va a ser sino hasta el 2050 por allá en que se vayan a abrir los archivos federales para revelar qué realmente ocurrió con el golpe de Estado que provocó el asesinato del presidente Kennedy. Doctor, por razones biológicas,
en el 2050 ya Bush no va a existir en la Tierra, a menos que no sea un engendro que no se va a acabar. Entonces ya no va a tener que ser castigado por ser parte de ese complot que se dio en la Torre Gemelas. Hay mucha gente muerta, inclusive han involucrado a los jefes de Estado Mayor conjunto, sobre todo a un general de ideas altamente destructivas, masivamente destructivas, el general Curtis LeMay, un racista, supremacista, fanático del estado de Luisiana, uno de los altos generales que ha peleado para mantener el racismo institucional en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Ese elemento de Curtis LeMay está involucrado en este golpe de Estado del 22 de noviembre del 63. Sí. Y esto no lo dije yo. Aquí hay un ex agente federal y ex fiscal de distrito de Luisiana que logró levantar pruebas que involucran a elementos importantes del Central Intelligence Agency, del alto Pentágono, de los miembros de los Joint Chiefs of Staff, cuyas manos están envueltas en este asunto triste del asesinato del presidente John F. Kennedy, que, como dije, y lo vuelvo y lo digo y lo repito 10,000 veces, eso fue un golpe de Estado, un coup d'etat. Sí. Y se lo han pasado frente a las narices del pueblo norteamericano, y todavía hay mucha gente en los Estados Unidos que se niegan a reconocer esa verdad más grande que un templo. Doctor, para terminar con usted, hay mucha gente que dice que el 9/11 fue parte para poder Estados Unidos intervenir a Irak y seguir la intervención en otros países de África. ¿Hasta dónde esto puede ser cierto? Mira, siendo yo abogado y estando los abogados acostumbrados profesionalmente a no hacer expresiones si no se tiene suficiente evidencia al respecto, pues hay múltiples teorías conspirativas que plantean que el gobierno de Estados Unidos sabía y conocía de esos ataques, que esos ataques venían y que luego no hicieron nada para después tener una excusa para saltar allá sobre países del Medio Oriente, sobre Irak, para darle un cantazo en la chola a Saddam Hussein y apropiarse del petróleo de Irak, ¿no? Sí. Todavía hay que esperar un poquito más para tener posiblemente un mejor cuadro, para que finalmente se descubra la verdad, porque es un problema que hay que decirlo así, que en el gobierno de los Estados Unidos se han ocultado y se ocultan muchas cosas. Mira, ahora sabemos que a las 2:30 de la tarde del 6 de diciembre del 41, ya la presidencia de Estados Unidos sabía que el almirante Isoroku Yamamoto iba a desatar el ataque a Pearl Harbor. Sí. Y entonces no se ve gran movimiento desde el alto mando naval en Washington para alentar al general Short y al almirante Kimmel, que venían esos 480 cazabombarderos japoneses a hacer prisa la flota norteamericana en Oahu, Pearl Harbor. Hoy sabemos que ya habían descifrado el código japonés, el JN-25, el JN-25, y sabían que ese ataque venía y aparentemente no hicieron nada de lo que tenían que hacer para alentar esa pobre flota norteamericana, a quien le tocó coger todo ese bombardeo masivo que los metió en el fondo de la bahía de allá de Honolulu, en Oahu. Doctor. Entonces, sabemos también que en la guerra hispanoamericana le echaron la culpa a España por una explosión que ahora se sabe que se atribuye por lo menos a la negligencia activa de Estados Unidos, que con cuyos actos de acción y omisión provocaron de una u otra forma esa explosión que utilizó el gobierno de Estados Unidos para echarle la culpa de la voladura del USS Maine al gobierno español, que no tenía ningún interés en tocar ese barco ni ningún otro barco de Estados Unidos, porque España sabía que no podía meterse en una guerra con los Estados Unidos de América. Y entonces los norteamericanos han usado esa explosión del Maine para alegar falsamente que una máquina infernal española había provocado esa explosión. El almirante Hyman Rickover, el jefe de la flota de submarinos nucleares, un ingeniero
y científico naval de Estados Unidos, ya ha aceptado que eso de que España fue la que provocó esa explosión, eso fueron puras mentiras. Que doctor, eso no era cierto, que eso era falso, sí. Sí, doctor, para mí es un placer porque usted tiene mucha información y vamos a seguir trabajando esas informaciones. Sabemos que usted tiene bastante información y hay que darnos, pero el tiempo es oro y estamos contra él. Muchísimas gracias por estar ahí con nosotros. Vamos a seguir conversando con usted sobre sobre la historia mal contada que cada día nos vienen presentando. Y vamos a tratar de recibir la historia real. Muchísimas gracias por estar con nosotros. María Luisa, quiero decirte que hay toda una historia detrás de la política exterior de Estados Unidos, desde México hasta la Argentina, que yo creo que sería relevante discutir en el programa de ustedes. Muchas gracias a la querida hermana de la gloriosa tierra de Duarte y de Mella, héroes gloriosos latinoamericanos. Y gracias saludos a toda la diáspora y a Chungo Molina, corresponsable de este programa. El doctor José siempre estará a la disposición de ustedes. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.